gerólogo, trabajo en el Hospital Honorio Delgado y voy a tener el gusto de compartir un poquito de conocimiento con ustedes de lo que es diarrea y hepatitis. ¿Bien? Hoy día vamos a hablar un poco del tema de lo que es diarrea. ¿Bien? Vamos a resolver un par de preguntas de sus bancos, de lo que les preguntan del ENAM. Y vamos a hablar de los conceptos y principalmente de dos partes, ¿bien? Diarrea aguda y diarrea crónica. ¿Alguien tiene una idea cómo se define cronicidad de la diarrea? Mayor a 4 semanas. ¿Y aguda? Menos. ¿Y persistente? Listo, me voy, ya está. Eso es todo lo que les preguntan en sus exámenes. Chicas, allá atrás, ¿me comparten lo que están haciendo? ¿O me comparten lo que están haciendo o van a escuchar la clase de diarrea? Ok, entonces, ¿qué te parece si nos esperas un ratito o si están ahí en silencio, ¿sí? Porque vamos a hablar aquí hartas cosas. Ok. Bien. Vamos a sacarnos el... A ver, ¿cuánto de agua llega al colon, chicos? ¿Qué cantidad de agua que ustedes tomen o almuerzan o coman llega al colon? A ver, A, 1 litro, B, 2 litros, T, 3 litros, D, 4 litros, E, 5 litros. 2 litros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1 litro. Al colon solamente llega 1 litro de agua, del cual ¿cuánto porcentaje se absorbe en el colon? A, 50%, B, 60%, C, 70%, D, 80%, E, 90%. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, ¿quiénes dicen 60? El doctor, muy bien. 70, el doctor, 2, 80, 1, y 90. ¿Y los demás que no se absorbe? ¿Qué? 90% de lo que ustedes comen se absorbe y llega solamente por eso 1 litro al colon, ¿ok? Y de ese litro, ¿qué porcentaje sale en heces? A, 300, B, 400, C, 500, D, 600, E, 100. La, 500, 300, 400, 200, 100. 100. Solamente 100 llega a las heces. ¿Ok? Cuando esta cantidad de agua aumenta en las heces, lo defino como diarrea. ¿Ok? Por eso les estaba hablando. Si aumenta más de 100 mililitros en las heces, se define como diarrea. Otra definición de diarrea es por la cantidad de defecaciones que tiene el paciente. ¿Cómo defino esto? ¿Qué cantidad de deposiciones tiene el paciente? ¿Cuál es lo habitual en un paciente? ¿Que vaya 1, 2, 3, 4? ¿Una vez? ¿2? ¿Y si un paciente va cada 3 días, está mal? ¿Está enfermo? Eso, la respuesta es depende. Depende de cada paciente. Depende de cada paciente. El hábito defecatorio se define como el mayor porcentaje de deposiciones en el paciente durante una semana. O sea, no importa un día, importa una semana. Entonces ustedes preguntan a su paciente, señor, en la última semana, ¿cómo eran sus deposiciones? Diarias, doctor. Perfecto, eso es su hábito defecatorio. No, doctor, yo voy cada 2 días. ¿Es estreñido? No, es normal. Si voy cada 3 días, ¿es estreñido? No, es normal. Depende de cada uno de los pacientes. ¿Okay? El aumento en la frecuencia de las deposiciones de lo normal del hábito defecatorio es diarrea. Quiere decir que si José va 1 vez al baño todos los días y mañana va 3, eso ya es diarrea. ¿Ok? Fácil. Entonces, repito, definición de diarrea se da como 2 cosas. Aumento en la consistencia o aumento en la frecuencia. Pero si queremos hacerlo científico, porque pues yo puedo decir más, tú puedes decir menos, la forma de medirlo claramente es con el peso en las heces. ¿Cuánto pesan las heces? ¿Qué piensas? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, depende de qué día, depende de lo que he comido. Si me comí una picaña, entonces pesa más. Si comí verduras, pesa menos. ¿Cómo es?
más de 200 gramos de heces defines diarrea. ¿Ok? Entonces ya hago un conceptito más. Ya no solo es frecuencia, ya no solo es consistencia, sino también tiene que ver el peso. ¿Ok? El peso. Muy bien. Excelente. Bien. Y voy a definir la diarrea aguda en dos fases. Si es acuosa o si es disentérica. ¿Sale? Acuosa, pues obviamente ya saben qué es. Disentérica es cuando el paciente refiere moco y sangre. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la principal causa de diarrea aguda acuosa en el paciente? Respuesta. No les escucho, chicos. ¿Van a almorzar? No tengan miedo, ¿eh? Yo también estaba ahí sentado alguna vez y no me gustaba cuando el docente venía y ponía sus diapos y leía las diapos, ¿no? O sea, hemos venido para conversar, ¿no? Para que se vayan aprendiendo algo, si no tiene sentido que esté aquí parado. Entonces, dígame, ¿cuál es la primera causa de una diarrea aguda acuosa? Eso, infección. ¿Por qué tienen miedo? Infección. Infección. ¿Y les voy a dar antibióticos a todos? Eso, muy bien. ¿Cuándo le voy a dar antibióticos a mi paciente? A ver, esta columna. ¿Cuándo? No sale. Esta columna. ¿Cuándo? No han almorzado. Esta columna. Ya sabemos que es infecciosa, ya dijimos. ¿Cuándo le vas a dar antibióticos? Cuando sea bacteriana. ¿Y cómo vas a saber si es bacteriana? Sangre oculta en heces. Ya dijimos que era acuosa. Hemograma. ¿No? A ver aquí. Vamos, para. Eso, reacción inflamatoria en heces. Muy bien. Todas las reacciones inflamatorias en heces necesitan antibióticos. ¿Cuánto es lo normal de leucocitos en heces, hablando de eso? 1, 2, 3, 5. A ver, ¿qué opinan? Sin miedo, equivóquense, para eso estamos. Cuando tengan su paciente, ahí sí ya no se equivoquen, ¿no? Ahora equivóquense. No sean como mis residentes que no responden. ¿Cuánto es? Ya, a ver, les voy a poner A de 0 a 5, B de 5 a 6, C de 6 a 7, D de 7 a 8, E de 9 a 10. Lo normal es hasta 10 leucos. Más de 10 leucos ya define una reacción inflamatoria en heces. Ok, entonces caso clínico, paciente varón de 3 años de edad que acude a su consulta por presentar diarrea acuosa con fiebre, reacción inflamatoria en heces positiva con 30 leucocitos por campo, febril, dice que ayer hizo una deposición con sangre y tuvo dolor en el flanco derecho. Tratamiento: A, hidratación, B, antibióticos, C, observación, D, agua de azar. ¿Qué le dan? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a hacerlo más fácil. ¿Quién piensa que se le debe dar antibióticos? Niño con fiebre, reacción inflamatoria positiva, y dice la mamá que hizo una deposición con sangre. Se asustó todavía. ¿Qué hacemos? ¿Dan antibióticos? ¿No tienen OCB? No tienen. ¿Dan antibióticos o no, chicos? ¿Sí? No. No. ¿Por qué no? ¿Quién dijo no? ¿Por qué no, doctora? ¿Por qué no, Claudia? Ya, a ver, ya. ¿Quién va a dar antibióticos? Caballeros, levanten la mano. Yo sí le daría antibióticos, ¿sabes? ¿Por qué no? Si tiene fiebre, infección, sangre. ¿Por qué no? El que le da antibióticos lo va a matar y le va a dar enfermedad renal crónica aguda, enfermedad renal aguda. ¿Por qué? ¿Ah? No, porque está deshidratado. No pasa nada. Si está deshidratado, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataste? Recapacita en tus errores. Piensa. Porque el paciente hizo SHU. ¿Qué es SHU? ¿Cuál es la triada de SHU? No, diarrea no. Fiebre, ¿no? Hemólisis. ¿Qué más?
trombocitopenia e injuria renal. Todo paciente pediátrico con dolor en marco colónico derecho tienen que pensar en 4 causas. Apunta: CICE, C-I-Y-S de sapo, E de enano, CICE. Apunta nomás, después te decir para qué. CICE. Paciente con dolor en marco colónico derecho es CICE. C de Campylobacter, Y de Yersinia, S de Shigella y E de la peligrosa E. coli o 157H7. ¿Qué hace este bichito? Genera shock. Por eso, Doc, cuando tengas tu paciente pediátrico como quiera, a pesar de tener una reacción inflamatoria positiva, no le des antibióticos si refiere sangre y si refiere dolor en marco colónico derecho. Repito: CICE, C de casa, Y, S de sapo, E. Campylobacter, Yersinia, Salmonella y E. ¿Ok? ¿Todas las diarreas con reacción inflamatoria entonces reciben antibióticos? ¿Respuesta? No. Muy bien. ¿Y toda diarrea sin reacción inflamatoria necesita no darle antibióticos? Otro caso: paciente varón de 34 años de edad que viene de viaje de Australia al Perú, llega por presentar dolor, fiebre, diarrea acuosa. Se le hace un examen de esa reacción en heces negativa. ¿Le dan antibióticos? ¿Quiénes piensan que no? ¿Quiénes piensan que sí? Los demás no piensan. Ok. Sí se da antibióticos. ¿Por qué, doctor? Entonces, no todo paciente con diarrea aguda sin elevación de los leucocitos en heces significa que no necesita antibióticos. Apunta: toda diarrea del viajero requiere antibióticos. ¿Cuál es la principal causa de la diarrea del viajero? Pregunta ENAM 2018. Chicos, en la universidad, vamos a parar la grabación. En la San Martín, cuando yo enseñé, solo les doy bancos. Esto no les sirve. ¿Por qué piensan que tienen tan buen ENAM? Porque todo el día resuelven bancos. La clase teórica es con banco, las preguntas son con banco, para que aprendan a resolver el examen. Entonces voy a volver a preguntar para que se estimulen y sepan por qué les voy a preguntar cuál es la principal origen de la diarrea infecciosa por viajero. No. Ya, por eso tenemos ENAM 2. No es. Las toxinas Ya, mira, no. Toxinas. No. No. Ya leen. E. coli enterotoxigénica y virus Norwalk. Me olvidé del nombre. Oye, hermano, dice que tengo que usar esto, ¿no? A mí me gusta más hablar. Acá en este dibujito de este estomaguito les trato de ilustrar lo que les dije al inicio. ¿Cuánto de absorción de líquidos tiene? Todo lo que ustedes comen, chicos, en su intestino delgado duodeno, donde se absorbe el fierro y la vitamina B, sobre todo el fierro en la primera porción duodenal y la vitamina B12, gracias a una buena enzima que se llama factor intrínseco, que la produce una célula llamada célula principal del estómago, se permite su absorción a nivel duodenal. Cuando un paciente tiene gastritis crónica atrófica, seguro Fabiola les ha explicado que no produce factor intrínseco, por lo tanto no se absorbe B12 y por lo tanto tiene anemia megaloblastica. ¿Okay? Dicho esto, se van los 10 litros de líquido por el intestino, llegan hasta el yeyuno y en el yeyuno se absorbe 6 litros de todo lo que hemos almorzado, cenado. Luego del yeyuno se absorben 6 litros y de los 10 se pasan 2.5 litros al íleo y el intestino delgado 1.5, llegando a esta valvulita que se llama válvula ileocecal, donde, ojo, hay un gradiente que se llama gradiente sodio-agua, que es la única parte en tu cuerpo que tiene. Por lo tanto, todo paciente que se le quita la válvula ileocecal va a tener diarrea. ¿Okay? No importa si le extirpas 3 metros de yeyuno, si solamente le extirpas la válvula ileocecal, el paciente va a tener diarrea por un mecanismo contracorriente sodio-agua. ¿Okay? Por lo tanto, si le corto esa válvula, no voy a absorber sodio, no voy a absorber agua y el 1.5 litros se va a ir al cacho y vamos a recibir 2.5. ¿Okay? Eso es muy importante para las preguntas que les haga de resección de colon que va a venir en su examen. ¿Ya? De todo esto,
1.4 litros se va aquí, solo 100, como ustedes bien han dicho, se llega al alcohol. Entonces, más de esto es diarrea. Fin de la historia. Avancemos. ¿Qué dicen las guías de la diarrea? ¿Cómo definimos al paciente con diarrea? ¿Qué es lo más claro que tenemos que hacer? Pues preguntarle esta famosita escala, que es la escala de Bristol, donde determinamos el porcentaje de deposición. ¿Ya? No son bolitas, son heces, ¿ya? No son culebritas, así lo ponen en su consultorio y le dicen al paciente. Del 3 para arriba constipación, del 5 para abajo diarrea. La escala de Bristol que define diarrea, 2 puntos, marquen en su examen, 6 y 7. Pregunta del examen. ¿Ya? Nada más es todo lo que quiero que se acuerden. Es una diarrea en pedacitos, ¿no? Bordes irregulares, pastosita, y la 7 netamente líquida. Okay. Seguimos. ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Qué tenemos que hacer con tu paciente? Tu paciente tiene una noxa, cualquiera que sea, le produjo diarrea. Hay un factor protector y hay una alteración de la capacidad retentiva que ya hemos hablado antes, que era la cosita esta del estómago, que se altera. Entonces, al alterar toda esta parte del estómago y no absorber el agua, entonces hay una alteración de la absorción. Listo. Muy bien. Sigamos. Déjame quitarle esta cosa. Listo. Y al final ese complejo se resume en este spine. ¿Qué es spine? No es espina. El spine es un sistema que permite determinar qué es una diarrea crónica. S de sistema, ¿ya? Sistema paracrino, inmune, neural, endocrino. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come, doctor? ¿Para qué sirve? Sirve para la diarrea crónica, que ya te voy a hablar más adelante. Este complejo se viene alterado, chicos, y todas estas cositas generan diarrea, ¿ok? El paracrino funciona como una célula, la enterocromafin. Un punto más para el que sepa qué hace la enterocromafin. ¿Qué produce? Eso, para mí, muy bien. Tienes ya 19. El sistema enterocromafin produce histamina y se ha determinado que la histamina produce diarrea. ¿Okay? El inmune, el macrófago, ahí está la infección, el virus, todo llega, presenta el antígeno, eso es la presentación TH1, citoquinas, ya está. Eso es el neural. El plexo mientérico se viene alterado. Un ejemplo de alteración del plexo mientérico es la famoso síndrome intestino irritable, que ya van a hablar en otra clase, por eso no les voy a hablar nada, pero les adelanto que puede pasar. Y el endocrino, ¿ya? El endocrino, que ahora les voy a poner un ejemplo. Cualquier cosa que pase al final pasa un desbalance, ¿sí? Más secreción de agua, menos absorción de agua y alteración del peristantismo intestinal. Todo eso genera una alteración en sobrecrecimiento bacteriano, famoso SOBIA, y por eso genera el paciente una perpetuidad de la diarrea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya que hemos hablado de la diarrea, ya que hemos visto que es aguda, que es persistente, que es crónica, hablemos de qué lo produce. Estos son los tres principales mecanismos de producción de diarrea: la diarrea secretora, la diarrea osmótica, la diarrea inflamatoria y por último el tránsito intestinal. Cualquiera de estas cosas que se altere va a producir en tu paciente diarrea. A ver, secretora, un ejemplo. Un ejemplo de secreción. Secretora. Secretora igual secreción. Algo que te comes hace que secrete más agua. No, esa es osmótica. Cólera, excelente, doctor. El cólera, mediante unos mecanismos que te voy a poner más adelante, genera una diarrea secretora. De hecho, excelente, doctor, es la principal causa ejemplificada de diarrea secretora. Pregunta esta. Entonces, la cosa que causa que se alteran la secreción de aniones y producción de enterotoxinas, como la E. coli enterotoxigénica que les hablé hace un momento, tumores neuroendocrinos, el lipoma, por ejemplo, genera diarrea, neurotransmisores como la acetilcolina y la serotonina generan diarrea, histamina por las células enterocromafines con citoquinas mediante el AMP cíclico, y las sustancias exógenas como los tóxicos también producen diarrea. Y hay un examen, hay una pregunta de examen que es rara, pero que está escrito, que se llama clorurorrea congénita. Hay una alteración del cloruro y la absorción del sodio mediante esa gradiente de la válvula ileocecal que te comenté hace un momento. No se produce ese transportador y por lo tanto desde el nacimiento el paciente tiene diarrea. ¿Okay? Y osmótica. ¿Osmosis qué es, chicos? ¿Cómo definen osmosis? Alteración de gradientes con transporte pasivo de agua. Muy bien, doctor. La osmolaridad la definen los iones de presencia dentro de una luz y afuera hay agua.
Cuando un gradiente es más osmótico, más peso molecular, más iones, jalamos el agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos están claros? Ok. ¿Qué sustancia que ustedes conocen va a generar aumento de la luz de peso molecular o de iones que jale agua? A ver, 5 ejemplos. Sodio, cloruro de sodio. Si le das de tomar al paciente cloruro de sodio, le va a dar diarrea. Muy bien, preparamos al paciente para colonoscopía con cloruro de sodio. ¿Otro? Glucosa es un monosacárido, se absorbe en el intestino delgado, no. Polietilenglicol. Muy bien. El polietilenglicol es una macromolécula de alto peso molecular. Ojo, tratamiento de cóndromo irritable, ateromina, estreñimiento. ¿Ya? Este polietilenglicol lo que genera es aumentar el peso molecular dentro de la luz del colon, por lo tanto jalo agua y le voy a dar al paciente diarrea. Muy bien, doctora. ¿Otro? Eso, doctor. Disacárido no absorbible, igual lactulosa. Ustedes no tienen en su cuerpo una enzima que dijera la lactulosa, ¿no? La que tienen es lactasa. ¿Ya? No tiene nada que ver con la lactulosa. No tienen lactuloasa. ¿Ya? Por lo tanto, les da diarrea. Pero ¿qué pasa con el intolerante a la lactosa? Toma lactosa y le da diarrea porque no tiene en su cuerpo lactasa. Este es el mecanismo por el cual tiene diarrea el intolerante a la lactosa. ¿Ok? Uno más, doc. Otro ejemplo. Ahí dice. Sacarosa. Ahí dice, sacarosa. Todos los disacáridos no absorbibles generan diarrea. ¿Ok? Muy bien. Eso es el mecanismo osmótico. ¿Estuvo difícil? No, estuvo muy fácil. Inflamatoria, pues lo que hemos visto, AMP cíclico, reacción inflamatoria, y tránsito intestinal, un tránsito acortado, por ejemplo, síndrome intestino corto. ¿Ok? Muy bien. Apurémonos un poquito. Entonces, diarrea secretora y diarrea osmótica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hago el diagnóstico? Fácil. Ahora les voy a decir algo. Test del ayuno. Apunta. Test del ayuno. ¿Qué es el test del ayuno? Significa que el paciente con diarrea no le das de comer. Si no le das de comer y mejora la diarrea, ¿qué diarrea habrá tenido? Uy, los veo dudando. Osmótica. Claro, porque la secreción no tiene nada que ver con el ayuno, ¿no? Pero si le doy ayuno y no hace diarrea, significa que lo que pasó es que se está comiendo algo o se está tomando algo. De hecho, es el diagnóstico diferencial de diarrea facticia. La diarrea facticia, que es el paciente que se ingiere, que se toma sus laxantes y que viene a tu consulta y te dice que tiene diarrea. A esos pacientes les haces test del ayuno. Muy bien. Bueno, esto... no me sirve. Tampoco me sirve. Esto sí me sirve. Entonces, para definir diarrea aguda de diarrea crónica, vamos a ver en grupo etario. Diarrea aguda, infantes, primera causa, dijimos infecciosa, gastroenteritis, infección sistémica o uso prolongado de antibióticos. Por una alteración de la flora bacteriana normal, por el SIBO que hablamos hace un rato del famoso SPAN. ¿Sí? Okay. Infantes, niños, gastroenteritis, alimentos, esto es algo importante, ¿ya? Esto es algo importante, intoxicación alimentaria. El paciente con intoxicación alimentaria es aquel paciente que come y vomita y luego tiene diarrea. Entonces, apunta, diarrea a predominio de vómitos, igual intoxicación alimentaria. Principal causa, claro, es una toxina, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de intoxicación alimentaria? O en otra forma les preguntan. Niño de 5 años que come un pastel guardado y que a los 3 días presenta diarrea, predominio, vómitos. ¿Cuál será el agente etiológico? ¿La toxina de quién? ¿Campylobacter? ¿No? Estafilococo aureus. Muy bien. Staph aureus. El Staph aureus es la principal causa de neurotoxina. Por lo tanto, esta neurotoxina hace que tu paciente vomite y luego tenga diarrea. Entonces, intoxicación alimentaria. ¿Ok? Perfecto. Bueno, si hablamos, diarrea infecciosa, etiología infecciosa, ya esto ya está de más. Recuerden que la diarrea infecciosa, el 99% de las diarreas infecciosas se autolimitan, no requieren antibióticos, no requieren nada, solo observación e hidratación. ¿Es importante el hemograma que dijeron hace un momento? Sí, pero no necesariamente para dar antibióticos, sino para orientar al diagnóstico. Recuerden que si hay linfocitosis es viral, si hay leucocitosis bacteriana, si hay neutrofilia bacteriana, eso ya lo saben. Reacción inflamatoria en heces, no siempre se da antibióticos, recuerda. Lactoferrina en heces es más específico para hacer diagnóstico de diarrea. ¿Coprocultivo se pide a todos?
No. ¿Cuándo pides coprocultivo, doctores? ¿Qué opinan? ¿Qué dice la guía? ¿Coprocultivo a todos? Solo se pide coprocultivo al paciente que tiene reacción inflamatoria en heces positiva. ¿Okay? Porque los estudios han demostrado que si le pides a un paciente que no tiene reacción inflamatoria positiva, no va a dar nada del coprocultivo. O va a salir E. coli. Entonces, ¿para qué le haces un coprocultivo si sabes que el E. coli es la principal bacteria en el colon? No tiene ningún sentido. Entonces, solamente pidan copro cuando tengan reacción inflamatoria en heces positiva. ¿Ves? Perlita de y esto. Evaluar Clostridium difficile en pacientes que son polimedicados con muchos antibióticos, colitis pseudomembranosa, diarrea con moco y sangre, diagnóstico Clostridium difficile, método de diagnóstico toxina A y B preformada en heces para Clostridium difficile. Tratamiento vancomicina oral. Listo, ya está el resumen de la colon tóxico. Más La colitis Ok, sigamos. Muy bien. Entonces, en las toxinas quiero que recuerden 4 cositas, chicos. Los que producen toxinas preformadas. Estafilococo aureus, primera causa de intoxicación alimentaria. Para tu examen te van a poner come pasteles guardados. Pastel guardado está. Simple, marcas. Paciente, pastel guardado está. Listo. Siguiente toxina, Clostridium perfringens y Bacillus cereus. Bacillus cereus, pregunta de examen, come arroz guardado. Arroz guardado, Bacillus cereus. Así, tú lees así tu pregunta. Diarrea, mi objetivo es que salgas de aquí resolviendo tu examen. Entonces tú vas a poner diarrea, arroz, cereus, ya está, no piensas más, ¿ya? No piensas más, nada más. Igual, paciente, varón, niñito, se comió un pastelito, estafaus, ya está, no busques más. Paciente comió un huevito mal lavado, campylobacter. Paciente vive con tortuguita, Yersinia. Así es, no te rías, vas a ver, ¿ah? Vas al Google más tarde y vas a ver que todos los bancos dicen. Ya. Repito, arroz, cereus, pastel, estafaurios, huevos, campylobacter, tortuguitas, Yersinia. Así viene ese examen. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tienen que recordar las infecciosas? Virus virales. El principal virus en los niños, rotavirus. El principal virus en el adulto, virus Norwalk. ¿Ok? O norovirus, actualmente le dicen norovirus. Antes Norwalk. Ok. Adenovirus, moco y diarrea. Fácil, simple. Bacterias. ¿Qué bacterias conocen? 2 tipos, invasión, no invasión. ¿Cuáles invaden el colon? Pues las E. colis. Las E. colis invaden el colon. La Shigella, la Salmonella, el Campylobacter y Yersinia. Mira, acá te puse CICE, para que te acuerdes de la colitis derecha. En tu examen te van a decir que el paciente refiere dolor en el marco colónico derecho. Tiene diarrea, hace moco, hace sangre. CICE. Buscas Campylobacter, Yersinia, Shigella o E. coli. Ya está. No hay más, solo son esos 4. ¿Ya? Recuerda que el E. coli no le das a dar antibióticos. Muy bien. ¿Qué más? No invasivas, la E. coli enterotoxigénica y el Clostridium difficile. Muy bien. Listo. ¿Cuántos tipos de toxinas conocen? Estas 4. Hay las neurotoxinas, las enterotoxinas, las citotoxinas y la enteroinvasión. Neurotoxina, estafaos. Ya está. Vómitos. Ya está. Eso ya te digo. Enterotoxina, E. coli enterotoxigénica igual diarrea del viajero. Citotoxina, Shigella y Clostridium y enteroinvasión, los campylobacters. Muy bien. Listo. Ahí está, viajero. Muy bien. Listo. Ya, ¿y cuántas E. colis conocen? También preguntan en el examen, por eso te he puesto la diapo. Estas 6. Enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enterogréfica y la difusamente adherente. Esas bacterias E. colis pueden diferenciarse así. Recuerden que la enteropatógena es más frecuente en niños y generalmente una diarrea acuosa. La enterotoxigénica es la diarrea del viajero. Acá te puse, mira, antibiótico. Le vas a dar antibiótico. Y el examen se va a salir negativo, pero le vas a dar antibiótico. ¿Ya? Enteroinvasión, adultos, toxina Shiga causa disentería porque invade el epitelio, destruye el enterocito, te da moco, te da sangre, no hay mucho que pensar. Diarrea, moco y sangre, E. coli enteroinvasión. ¿Listo? También se le da antibióticos. ¿Ya? Enterohemorrágica, niño y adulto, recuerda
para tu examen, para sospechar de la E. coli enterohemorrágica o O157H7, ¿ya? Recuerda que el paciente come hamburguesas mal cocidas o carne mal cocida. Leen en su pregunta hamburguesa, E. coli O157H7 y algo. No le des antibiótico porque le vas a generar un SHU, que es insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia. Ahí está para que la gente. Y la AHT. Insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica, trombocitopenia. Ya está. Enteroagregativa, chicos, niños, adherencia agregativa y difusamente adherente en niños. Ya está, no hay nada más que pensar. Entonces resumamos los bichos malos. Bichos malos, diarrea aguda acuosa y bichos malos, diarrea acuosa con sangre. Acuosa, secretoria, osmótica. Secretoria, cólera, que dijiste ahí muy bien, doctor, E. coli enterotoxigénica, virus no coléricos y Shigella. Osmótica, todos estos virus y parásitos, de los cuales no voy a hablar mucho, pero ahí están. Y con sangre, invasiva y no invasiva. De la invasiva, recuerden ustedes las salmonelas, los campylobacter, las yersinas, el CICE, y de las no invasivas, las A157H7. Ya está, ya saben bacteriología, ya saben diarrea, ya está con eso. Muy bien. 2 palabras de cada uno. Campylobacter, aves de ganado, huevos de corral. ¿Ya? Pregunta de examen. Shigella, Campylobacter, algo que también tienen que saber, esto se asocia al síndrome de Guillain-Barré, que es la... No es polineuropatía. Si es polineuropatía sería mieloma o esclerosis lateral amiotrófica. Es por cualquier cosa de medicina interna, no hay problema. ¿Qué es? Paraparesia, o sea, 2 piernas, ¿no? Espástica, ascendente, falta una, progresiva. Paraparesia, espástica, ascendente, progresiva. Pepa, chicos, Pepa. ¿Cómo se llama así? Pepa. ¿Ya? Pepa. Guillain-Barré es una pepa. ¿Qué es una pepa? Paraparesia, espástica, ascendente, progresiva. Ya está, toda su vida, ¿ya? Obviamente cambian pues la letra. Este síndrome de Guillain-Barré, el tratamiento, inmunoglobulina G, excelente. ¿Corticoides sirve? No sirve. Entonces, en su pregunta, el origen de la paraparesia espástica ascendente progresiva es el campylobacter. Chicos, Shigella, infección frecuente. De esto solo tienen que recordar 2 cosas, que da disentería, nada más. Cólera, la principal mecanismo de diarrea de tipo secretor. Recuerda que hay estos serogrupos, ¿ya? Recuerda que la hidratación debe ser rapidísima porque va a hacer mucha secreción por esta cosa que está aquí. Esta cosita que ven aquí es un bonito enterocito y estas son sus vellosidades. Esta es la luz, por lo tanto, y acá está la sangre, ¿sí? Ok, luz, enterocito, sangre. El Vibrio cólera lo que genera es una alteración de las neuronas entéricas por este plexo mientérico, ¿ok? Generando algo importante, la producción de un AMP cíclico, el cual estimula un canal de cloro de tipo secretor que va a botar agua. Por lo tanto, al botar agua secreta cloro, el cloro jala sodio, el sodio jala agua y te da diarrea acuosa. Ya está. ¿Qué más genera este Vibrio cólera? Genera la alteración del AMP cíclico y por lo tanto disminuye la absorción de sodio y cloro, por lo tanto todo se da en el colon y eso genera una diarrea de tipo secretor. ¿Cuál es el principal mecanismo? La denidratociclasa por la formación del AMP cíclico. Ya está. Ya, lo demás es de gastroenterología. Ok. Virus. ¿Qué tienen que saber de los virus? El rotavirus ya saben en los niños, virus en los humanos, adenovirus, virus en los humanos, Norval, ¿ya? O este virus que es el Sapporo, ¿ya? No lo preguntan mucho, más preguntan Norval. Mecanismos entonces para ver los bichitos: inflamatorio y no inflamatorio. Paciente con ingesta de pasteles guardados, menos de 6 horas de evolución, presenta vómitos y presenta luego diarrea. Pensamos en una neurotoxina, a la cabeza dijimos el famoso Staphylococcus. Si te dice que comió arrocito, piensas en Bacillus cereus. Tratamiento, antibiótico siempre. ¿Cuál es el de inicio? Amoxicilina, ácido clavulano. ¿Ya? Pregunta. Apunta.
Tratamiento de intoxicación alimentaria igual a antibióticos igual a amoxicilina ácido clavulánico, doctor. Listo. Por otro lado, diarrea, más predominio diarrea, menos vómitos, ya no pienso en neurotoxina, pienso en enterotoxina a la cabeza si el paciente ha viajado, E. coli enterotoxigénica, diarrea del viajero, nuevamente antibióticos. Muy bien. Listo. Y de tipo inflamatorio, habitualmente se demoran en presentar de 24 a 48 horas. ¿Bien? O sea, tú comiste algo malo y luego del siguiente día recién te da diarrea. Ahí ya no piensas en toxinas porque las toxinas se preforman, por lo tanto llegan rápido en tu enterocito, por lo tanto dan mucha diarrea rápidamente. Estas en cambio tienen que meterse dentro del enterocito, por lo tanto demoran de 24 a 48 horas en meterse ahí y entonces tenemos que pensar en la enteroinvasión. Dijimos la Shigella, la Salmonella, Campylobacter jejuni, sobre todo si tiene aves de cola. Listo. En las citotoxinas, pensar Shigella dysenteriae y la E. coli O157H7 que genera el famoso SHU. Ya está. Con eso está. Tratamiento, hidratación. Si es una hidratación leve, sales de hidratación oral. Si es moderada, 75 mililitros por kilo en 4 horas. Si es grave, eso ya lo saben, 20 a 30 mililitros por kilo. Es para resucitarlo nada más al paciente. Antibióticos, la mayoría de las intoxicaciones alimentarias y diarrea infecciosa se resuelven espontáneamente. Sin embargo, no necesitan antibióticos específicos. Sin embargo, hay algunas que siempre tienen que tener antibióticos y siempre tiene que ser empírico. Acá te pongo cipro u otra quinolona. Recuerdan Arequipa, Perú, tasa de resistencia de ciprofloxacino 40%. Por eso es que no usamos para el tratamiento de Helicobacter pylori actualmente mucho levo. Usamos más pura, solidonidoxi. ¿Ya? Pregunta por ahí. Ya les han hablado de erradicador de Helicobacter, pero por si acaso les digo. En cuanto a Yardia, metronidazol, criptosporius para momicina, recuerden la isospora, la famosa isospora en los pacientes con HIV, PVVS, CD4 bajo, diarrea crónica, sospechen en isospora, el tratamiento es sulfamethoxazol, trimetoprim, ¿ya? Vibrio cholerae, doxiciclina. No, ¿qué es de los probióticos? ¿Le damos probióticos siempre, chicos? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? 1. ¿Quién dice que no? Nadie. ¿Y los demás? ¿Siempre se dan? Ok. Los probióticos, chicos, solo sirven para dos cosas. Para cortar el tiempo de diarrea y para disminuir la frecuencia de las deposiciones. Nada más. No te van a curar de nada. Recuerda que lo que generamos en el paciente con diarrea es un SIBO. Dijimos sobrecrecimiento bacteriano intestinal por el spine, el neural, el paracrino, el inmune, el macrófago, altera tu flora bacteriana normal, produces más bichos, generas un sobrecrecimiento bacteriano y el probiótico lo que va a hacer es mejorar ese SIBO, ¿ok? Pero no te va a curar de la diarrea, no va a matar al bicho, no va a cambiar la ósmosis, no va a hacer nada. Solamente va a mejorar el SIBO. Mejorando el SIBO, mejora el síntoma, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál van a usar? Si van a dar antibióticos, se pueden usar probióticos. Por ejemplo, un E. coli enterotoxigénico, un gringo que viene a atenderse contigo. ¿Le vas a dar probióticos con antibióticos? No. ¿Por qué no? Porque el antibiótico va a matar el probiótico. Excelente, doctor. ¿Cuál es el único probiótico que se puede usar con antibióticos? Saccharomyces boulardii. ¿Por qué, doctor? Está muy bien, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Pero por qué? Porque es un hongo, no es una bacteria. Al ser un hongo, al ser un derivado de un honguito, entonces le puedes dar con antibióticos. El Saccharomyces boulardii. Nombre comercial, Floratin. Floratin. En la noche, a las 8 de la noche, hay una cenita a los que puedan ir en la Plaza de Armas en Casa Andina. Van de mi parte, hay una charla de probióticos que vamos a dar. Si quieren comer gratis, van. Floratin, ¿ya? No le estoy haciendo el nombre comercial de la marca, por si acaso. Ok, chicos, entonces todo probióticos, usen Saccharomyces porque es el único que se puede dar con tratamiento con antibióticos. Los demás, si es que no van a hacer tratamiento antibiótico. Reuteri, Ramosus, casei, ¿ya? Bacillus clausi. Bacillus clausi igual enterogermina. Bacillus clausi igual enterogermina. Para que aprendan. Lactobacillus ramosus reuteri igual multiflora. ¿Ok? Saccharomyces cerevisiae, actualmente conocido como Florax, y Saccharomyces boulardii, Floratin.
¿no? Para que más o menos tengan una idea de qué recetar a sus pacientes después. Muy bien, hasta ahí hemos acabado diarrea crónica. Preguntas. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿O mejor les leía las diapos? Ah, está mejor. Ya, ok. Me hace sentir mal. ¿Está bien? ¿Está clarito? Chicos, en diarrea aguda solo preguntan las cositas que les he dicho, ¿eh? En su cena, en su salud, solo preguntan las cositas que les he dicho. Agente infeccioso, tratamiento, un poquito de mecanismo inflamatorio, recuerdan la prueba del ayuno, es muy importante, recuerdan el tratamiento que tenemos que dar, recuerden a quienes le dan antibióticos, recuerden también el SHU. Eso es lo único que preguntan en su banco de preguntas. Dale. ¿Quieren hacer unas preguntillas? Antes de ir a diarrea crónica. A ver, pues voy a pasar de mi laptop. Ya, mientras voy pasando de mi laptop, te voy hablando de diarrea crónica. Diarrea crónica se define como mayor a 4 semanas. Muy bien. Y son todas estas cositas que le tienes que preguntar al paciente. Esto es netamente sí un poco más de especialidad, soy muy honesto, pero también lo podemos evaluar todos. Tienen que recordar 3 cosas nada más. Lo más importante en el paciente es su anamnesis. Lo que da el diagnóstico es la anamnesis, ¿ya? Por ejemplo, las características: acuosa sanguinolenta, grasa, incontinencia fecal, dolor abdominal, intestino irritable, pérdida de peso, cáncer. Factores agravantes: dieta, estrés, ayuno, ¿ya? Evaluación previa, si es una diarrea iatrógena o si tienen enfermedades sistémicas. Dentro de las enfermedades sistémicas, las más raritas son las deficiencias de inmunoglobulina A, que son las deficiencias de inmunoglobulina A, que son las más raras que hay, por si acaso, ¿ya? Por ser raras, nos gusta preguntar, entonces acuérdate: deficiencia de inmunoglobulina A, diarrea crónica. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos? Lo mismo, osmótica secretora, ¿ya? Acá aumentamos una, esteatorreica, motilidad intestinal y la facticia. En la facticia es el abuso de laxantes del paciente bulímica, de ese joven que quiere bajar de peso, que no le quiere que le pongamos el balón intragástrico, que hacemos perder 10% de kilo de peso en 6 meses. Actualmente no se quiere poner, se toma sus laxantes, le da diarrea facticia, ¿ya? Los motilidad intestinal, colon irritable, dumping precoz, dumping tardío, Billroth. 1, 2. 2, dumping precoz y dumping tardío. Dumping precoz, diagnóstico triada. Acá te lo puse, pero... ¿Sí te lo puse? Ahí está. Esto: mareos, debilidad, diaforesis, piel roja, rubefacción, taquicardia, dolor abdominal y se autolimita. ¿Ok? Ahora les voy a explicar por qué pasa, pero recuerden eso, ¿ya? Dumping precoz en los pacientes con Billroth tipo 2. ¿Ok? Muy bien. Y la otro mecanismo que es importante aquí es la esteatorrea. Cuando ustedes vean esteatorrea o le pregunten a su paciente si hace las heces, jala la bomba y no se pasa, y jala 4 o 5 veces, sospechen en esteatorrea. Diagnóstico: examen coprológico funcional con Sudan número 3. Sudan 3. Permite ver la grasa en las heces y permite hacer diagnóstico de diarrea tipo esteatorreica. Y piensen en... Dilo, doctora. Te vi susurrarlo. Páncreas. Páncreas. El páncreas, doctores, generan enzimas para poder digerir la grasa y por tanto el paciente tiene esteatorrea. Entonces piensen en pancreatitis crónica. La esteatorrea, pancreatitis crónica. Y las enfermedades de sprue celíaco y la enfermedad celíaca, que ahora les voy a pasar ahora. Las demás, pues ya la conocemos: osmótica, dijimos, laxantes, lactasa, malabsorción de galactosa. Recuerden, es importante: prueba del ayuno positiva, remite con el ayuno. Esteatorrea, pancreatitis, secretora, toxinas, tumores secretores, el famoso gastrinoma y los adenomas vellosos. Los pólipos en colon de tipo velloso generan este tipo de diarrea secretoria. Listo. Y esta es una pregunta de examen que he visto y por eso les he puesto esta diapo. ¿Qué es el AGAP o el anion gap en heces? El anion gap en heces mide la presencia de aniones y cationes medidos en heces y permite hacer una diferencia: diarrea secretoria de diarrea osmótica. ¿Ok? Pues miren ustedes este cuadrito bien bonito: rojo sodio, potasio, cloro y aniones orgánicos como bicarbonato. ¿Ok? Miren la diarrea secretoria y miren la diarrea osmótica. ¿Cómo se mide? Por tanto,
si yo tengo mi osmolaridad en plasma, que es igual a 285, 290 redondeamos, ¿ya? 290 es mi osmolaridad sérica. Le voy a restar los principales aniones y cationes. ¿Cuál es el principal anión en el cuerpo? Sodio. Sodio más potasio lo multiplico por 2 y eso le resto 290, ¿bien? 290 menos 2 veces el sodio más el potasio es en el diagnóstico de anion gap fecal. ¿Y para qué sirve este doctor? Porque si sale más de 100 miliosmoles por kilo, hay que pensar en diarrea osmótica. Y si sale menos de 50 miliosmoles por kilo, hay que pensar en diarrea secretoria. ¿Ok? Simple. ¿Por qué? Porque en la diarrea osmótica todos los electrolitos están metidos en el colon, ¿cierto? Entonces todos se van al examen de heces. Mientras en la diarrea secretoria los electrolitos se absorben en forma incompleta, retienen agua y por lo tanto hay menor cantidad. ¿Ok? Entonces osmótica, harto anion gap, osmótica, poco anion gap, secretoria, harto anion gap. Listo. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo al anion gap podemos determinar cuál es el tipo de etiología de la paciente con diarrea crónica. ¿Ok? Entonces vamos a leer uno por uno. Mala digestión, que es diferente a mala absorción, ahorita vamos a ver. Pensemos en esteatorrea por pancreas, disminución de la concentración de sales biliares. Todo paciente operado de colecistectomía laparoscópica tiene después diarrea. ¿Por qué? Los chicos que han hecho prácticas conmigo. Patri, José, porque los ácidos biliares tienen grasa, chicos. Al tener grasa, al tener ácido biliar, el ácido biliar habitualmente se alberga en la vesícula. Cuando te operan de la vesícula, en la noche, habitualmente la vesícula retiene toda la bilis, ¿bien? Entonces el paciente en la mañana, pues va a dormir tranquilo, no tiene problema porque su bilis es en su vesícula. Cuando no hay vesícula, toda la bilis se va al estómago y al intestino, pasa hasta el colon, aumenta la cantidad de ácidos biliares y eso es lo que le da diarrea. Tratamiento. Hay un medicamento, fármaco que se llama una resina de intercambio aniónico por ácido biliar. 20 al que me diga el nombre. ¿Tucrafato? No. Sí sirve, pero no. 20, ¿ah? No viene nada de eso. Yo hablo con el doctor Juan. ¿Cuál? Colestiramina. Apunta. Colestiramina. Ese es el tratamiento para diarrea por absorción de sales biliares. Colestiramina. Ok. Esteatorrea entonces, chicos, sudan 3, pérdida más de 7 gramos, más de 14 gramos, mala absorción. ¿Ok? Repito, 7 gramos, mala digestión, 14 gramos, mala absorción. Ahorita van a ver por qué. Síntomas de alarma, quienes los van a mandar conmigo para que yo les haga colonoscopía: hematoquesia, sangrado, melena, pérdida de peso, historia familiar de cáncer de colon. Y si es que tiene 45 años y no se ha hecho colonoscopía, por favor mándalos conmigo. En marzo hemos celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y las guías internacionales han cambiado en cuanto a prevención. Todo paciente actualmente a partir de los 45 años debería tener una colono de rutina. ¿Okay? Si no tienen sus pacientes colonos de rutina, mándalos donde tu gastroenterólogo, ¿no? Porque ha demostrado beneficio en cuanto a morbi y mortalidad del paciente. Ok, hago la colonoscopía y voy a tomar biopsias. ¿Qué voy a encontrar en el intestino delgado? ¿Para qué sirve? Para detectar estas enfermedades que son importantes en diarrea crónica. Crohn, ASCA positivo, tubería de plomo, fístulas de la boca hasta el ano, estenosis. Ya está todo lo que tiene que saber de Crohn, es todo lo que preguntan. Repito, ASCA positivo, tubería de plomo en la radiografía, fístulas de la boca hasta el ano, estenosis. No preguntan más de eso. Yardiasis, diarrea con moco y sangre. Celíaca, intolerancia al gluten, alteración de una enzima. ¿Saben cuál? ¿Qué enzima está alterada en la enfermedad celíaca? ¿Por qué hay intolerancia al gluten? Paciente joven, ya, caso clínico, paciente joven, 30 años de edad, viene al consultorio con diarrea con moco y sangre. Baja de peso, pérdida de peso. Test del ayuno, negativa, sigue con diarrea, pérdida de peso y diarrea. Diagnóstico de enfermedad celíaca. Llego hasta el intestino delgado, tomo biopsias, saco un criterio que se llama criterios de Marsh,
colonoscopía, más un anticuerpo antitrans, transglutaminasa, muy bien, antitransglutaminasa para diagnóstico de enfermedad celíaca. Tratamiento, señor, no coma gluten, nada, ¿no? ¿Qué cosas tiene gluten? Trigo, avena, centeno, ¿qué es un estudiante? Trigo, avena, centeno, ¿ya? Enfermedad celíaca, trigo, avena, centeno. Repito, paciente joven, varón habitualmente, pérdida de peso, diarrea crónica con vómito y con sangre, pensar siempre en enfermedad celíaca. En la guía del American Journal Gastroenterology del colon irritable dice que todo paciente antes de ir a colonoscopía tiene que tener un descarte de enfermedad celíaca. ¿Ah? Entonces, enfermedad celíaca, linfomas intestinales, leucemias, linfangiectasias y las malas absorciones, está la enfermedad de Whipple, el sprue tropical. ¿Bien? Hay algo importante que es todo un cuadro de la nueva gastroenterología que habla de los eosinófilos en todo el tubo digestivo. Hay esofagitis eosinofílica, gastritis eosinofílica, enteritis eosinofílica, y esa gastroenteritis eosinofílica genera diarrea. ¿Okay? Esta, la A-beta-lipoproteinemia, que te decía que era la más rara, deficiencia de inmunoglobulina A, A-beta-lipoproteinemia. ¿Okay? Mastocitosis y amiloides. Diarrea osmótica, tres cosas. La cloruria, o sea, la presencia de cloro en orina y en heces, y la ingesta de magnesio alta, y el pacientito que toma magnesio, las abuelitas que toman magnesio, siempre vienen al consultorio con diarrea. El magnesio es un mineral que no se absorbe. Se va de frente al colon, se absorbe muy poca cantidad, se excreta más de 30 miliequivalentes, eso les da diarrea. ¿Okay? Y de otros de carbono poco absorbibles, lactulosa, lactosa para los que son intolerantes a la lactosa. Recuerden que esos tienen un pH fecal bajo y mala absorción de hidratos de carbono. ¿Ok? Pidan entonces en el examen de heces de su paciente el leucocito, sangre, grasa, el anion gap, el seriado, estudios hormonales, imágenes y endoscopías bajas. Endoscopías bajas a los que tienen síntomas de alarma, los demás pidan a todos. ¿Ok? Muy bien. Eso hemos visto, anion gap, sangre, heces, ya está. Tratamiento, y con eso nos vamos a las preguntas. Es hasta las 3:30 de la clase, ¿no? 4. Ah, ya, entonces no puedo. Tratamiento, entonces, tratamiento del paciente con diarrea crónica, usen principalmente el tratamiento con mediación etiológica. Si tiene celiaquía, no coma gluten. Si tiene algún problema de neuromotor, pues denle osteopenia. Por ejemplo, ¿quiénes? En el síndrome carcinóico, que tiene rubefacción facial, que tiene aumento de la serotonina, y se hace el diagnóstico por, pregunta de examen, diagnóstico de síndrome carcinóico, ¿se hace por? Ácido 5-hidroxindolacético en, muy bien, vale, en orina. Ácido 5-hidroxindolacético en orina, igual diagnóstico, síndrome carcinóico. Muy bien. ¿Ah? El ácido 5-hidroxido es un metabolito de la serotonina nada más, ¿ok? Entonces por eso no miden en orina. ¿Listo? Ojo, también se puede medir en heces, ¿sabes? Pero en orina es más fuerte. PBVVS es el paciente con virus SIDA. Recuerden que están ahí están la isospora B que hablamos hace un ratito, y el dumping que ya les estaba hablando. Clonidina también podemos usar. La clonidina es un alfa-adrenérgico que mejora la motilidad y transporte intestinal. Recuerde esto en los pacientes que tienen enteropatía diabética. Este es un cuadro muy importante. La mayoría de pacientes diabéticos tienen diarrea, ¿ya? Porque la metformina genera diarrea. Pero solo la enteropatía por alteración del plexo mientérico en el paciente diabético también genera diarrea. Recuerden ustedes que la diabetes es todo un problema que genera alteración neural, ¿no es cierto? Entonces el paciente tiene paresia, parestesias, neuropatía diabética. Así como hay neuropatía en las piernitas, también hay neuropatía en el colon, genera diarrea, y el tratamiento es esto, clonidosis. ¿Bien? Okay. Y a todos los demás, denles loperamida. La loperamida, la famosa salvadora de la diarrea, es un antagonista opioide por los receptores mu, ahí les puse mu, que alteran estos receptores y por lo tanto cortan a la diarrea, cualquiera sea el motivo. Chicos, si en la diarrea aguda infecciosa se puede dar loperamida. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Pero sí han visto, ¿no? Algunas recetitas por ahí seguro. Nunca se usa, porque genera perforación intestinal.
Si hay un bichito, chicos, que está por ahí, una E. coli enterotoxigénica, o una enteroinvasiva que se metió dentro del enterocito, va a destruir el enterocito. Y si tú le das una loperamida, que cualquier cosa que va a hacer va a paralizar literal el intestino, las bacterias van a proliferar tanto que puede haber perforación intestinal. Entonces, chicos, nunca por nunca den loperamida a una diarrea aguda. No lo usen. ¿Ya? Bueno. ¿Qué es la colitis microscópica? La colitis microscópica es una entidad que genera diarrea crónica que se produce con la biopsia colonoscópica. Yo hago la colonoscopía y a pesar de que no encuentre nada, la guía de diarrea crónica dice que debo tomar biopsias. 2 biopsias por segmento. Colon derecho, colon transverso, colon izquierdo y sigmoides. Esto le llamamos biopsia escalonada de colon y permite hacer el diagnóstico de colitis linfocítica o colitis colagenosa, que son las 2 principales causas de colitis microscópica. Colitis linfocítica, colitis colagenosa. ¿Ya? La colitis linfocítica es la presencia de, obvio, linfocitos en el borde del enterocito, del enterocito o del colonocito. Esto genera colitis linfocítica. Tratamiento es igual a budesonida. Apunta, porque preguntan. Budesonida. Budesonida. No hay en el Perú, mandamos a traer de Rosario, de Bolivia, pero budesonida. Y también bismuto. ¿Cuál es la budesonida? ¿Para qué otra enfermedad gastrointestinal sirve? Ya, 5 puntos. Enfermedad inflamatoria. Enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál? Crohn. ¿Crohn o colitis ulcerativa? Colitis ulcerativa. ¿O los dos? No, ambos, creo, ambos. Los dos, José, los dos. Colitis ulcerativa y Crohn. El Crohn y la colitis ulcerativa, recuerda, los que afectan la válvula ileocecal, se da el tratamiento de elección es darle budesonida. Dosis 3 miligramos cada 8 horas, 9 por día. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Luego los 3 meses desescalamos y vamos con la budesonida. Esa es la enfermedad inflamatoria intestinal. De estas colitis solamente démosle un. Muy bien. Bueno, creo que es todo lo que se les he dicho. Sí. Ya, otra cosa importante, mujeres de mediana edad y está relacionada con el uso de armas. ¿Ya? Ahí pone, mira, budesonida y bismuto. ¿Ves? Muy bien. Diarrea postquirúrgica, el dumping que te hablé hace un momento. Del dumping precoz tienen que saber 2 cosas. Es, primero, ocasional entre los 15 y 30 minutos luego de la ingesta oral. Se produce porque aquí uno come, se va directamente al estómago o al intestino por el famoso virgotos. Recuerda que tiene una asa aferente y una asa eferente. ¿Ya? El asa eferente y el asa aferente. El vaciamiento rápido de la comida, que puedes ver aquí, altos gramos hidratos de carbono, genera una alta cantidad de osmolaridad en el intestino, lo cual baja el agua y permite que tenga diarrea el paciente. Pero como hay mucha diarrea, genera una alteración inmune por una respuesta a la célula enterocromafin, por lo tanto el paciente tiene mareo, vértigo, diaforesis y se pone rojo, rubefacción. ¿Bien? También puede tener taquicardia, dolor abdominal y normalmente se autolimita luego de comer. ¿Ya? ¿Qué le debemos dar al paciente? Pues no le demos fluidos con las comidas, o sea que no coma agua con comida, ¿ya? Mejor que espere para tomar el agua y darles carbohidratos con alto peso molecular no absorbibles. ¿Bien? Ok. Muy bien. Y acá está la diarrea postcolecistectomía, las había puesto. Mira, diarrea postcolecistectomía, 25% de los pacientes, el ciclo enterohepático nocturno que les hablé de la vesícula biliar, que ya les dije, concentración elevada de ácidos biliares, secuestrados de ácidos biliares, que les dije que era la colestiramina. Ok. Y por último, chicos, para irnos a unas preguntillas, la diarrea facticia. ¿Qué es la diarrea facticia? Es la paciente que quiere bajar de peso, que te dije, que se toma laxantes, que tiene diarrea crónica. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Primero, test del ayuno, no le den de comer, test del ayuno sale negativo, test del ayuno al ser negativo es algo que la paciente está tomando, averigues que está tomando, no te quiere decir, le haces colonoscopía y en la colon no ves eso. Eso que ven ahí en la fotito se llama melanosis coli, un colon pintado de negro. La melanosis coli, chicos, es este pigmento negruzco por los pliegues del colon, se ve claramente así, y se da por los derivados de los laxantes, antracoides, derivados antracoides. ¿Ya? Estos derivados antracoides, que son del carbón, antracoides del carbón, generan este tipo de melanosis. ¿Ya? Muy bien. Recuerden los Munchausen, que les preguntan en los exámenes, por eso se los puse. Munchausen normal y Munchausen por poderes. El Munchausen normal es que el paciente se toma los medicamentos para ganarle a su seguro médico y que le paguen. ¿Ya? Munchausen por poderes o síndrome de Pole es el Munchausen por poderes. Yo le doy a mi hijo, a mi niño, laxantes para que tenga diarrea. Munchausen por poderes.
o los anorexia y bulimia, ¿no? Trastornos de alimentación. Muy bien. Recuerden que estos pacientes van a tener un anion gap alto, osmótico, alto, por lo que están tomando laxantes y tienen hipocalemia. ¿Bien? Muy bien, chicos. Hasta ahí de diarrea, ¿preguntas? ¿Preguntas o está claro? O ya los cansé, ya me voy. ¿Preguntas? Hola, ¿alguien ahí? ¿Preguntas? Un poco cansados, ¿no, Patrick? Hemos hecho 2 CEPRES hoy día, ¿no? Estamos cansados, hemos hecho 2 CEPRES. Dime, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. ¿Y esto lo puedo proyectar? ¿De mi laptop lo puedo proyectar? No, no. Ya, no importa. Ya. Un cable. Uno de tus cables, pero no sé cuál es. Pero no tienen HDMI, o sí tienen HDMI. Este es HDMI, ¿no? Así. Creo. Ya. Ok, a ver, préstame. Sácalo de aquí, a ver. Rompamos la universidad. Si me dicen algo, fuiste tú. A ver, vamos a ver. Ahí está. Enseñar. A ver ahí. No, creo que O F5. está muy bien. ¿Así? Sin señal. Ahora que está. Ahí está, dice buscando. ¡Esa! Ese mi gallo. Ok, a ver, chicos, respondan. Los siguientes agentes patógenos producen diarrea aguda no inflamatoria por enterotoxinas, excepto... Se acaba de explicar. A ver, leamos con calma. Leamos con calma. Dice, los patógenos que producen diarrea aguda por enterotoxinas son... Sí, excepto. No. No. A ver, bueno, esto yo lo hago habitualmente con Jeopardy. No tenemos Jeopardy, así es que ¿quiénes votan por la? Levanten la manito. ¿Quiénes votan por la B? Levanten la manito. ¿Ves? Por eso es mejor el Jeopardy, esa unón. ¿Quiénes votan por el C? Sí, 2, 3, 4, bien. ¿Quiénes votan por el D? 2, 3. ¿Quiénes votan por el E? Muy bien, las que votaron en el D cuando hagan prácticas conmigo no vienen, ¿ya? Tienen 20. No vienen. Si les toca, no vienen, ¿ya? Estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque el estafilococo aureus da... No. No. Sí, yo pensé que sabía, ¿eh? Da neurotoxina. Está copiando. ¿Y acá qué dice? Entero. Respuesta: Staph aureus. La primera causa de diarrea aguda en niños con vómitos. Vómitos por la neurotoxina, da vómitos y el paciente tiene por eso diarrea. Bueno, eso es una de... Estafa. Ok, a ver. Lean. ¿Qué opinas? A ver, ¿quiénes votan por la E? Salmonella typhimurium. ¿Qué es? Vive en las ratas, no es del humano, no va. D. Clostridium perfringens. No. E coli enterotoxigénica. No hablan nada de viajes, no creo.
C. No. B. Clostridium botulinum. ¿Qué genera eso? Parálisis espástica. Niño que come miel. Botulismo. Alteración de la unión neuromotora por alteración de la captación de la acetilcolina. ¿Cuál es la diferencia entre el botulismo y la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Han hecho neuro todavía? ¿No? Ok. Ah, bueno, pensé que no habían hecho. Ya, ok. Ya, repasen. Yo soy gastro. Ya. Está. Todo paciente que comen, que tienen intoxicación alimentaria, que tienen vómitos, dolor abdominal, marquen staph, ¿ya? Estas son preguntas reales, ya no me las he inventado yo, son de banquitos, ¿ya? Entonces, staph. Así les pregunto. Ok, bueno, eso ya es diarrea. A ver, otra preguntilla. A ver, esta. ¿Ya la leyeron? Ya, otra. Ya, pero para repasar, pues intestino irritable, ¿no? Pero igual les digo, ¿ya? Lo más importante no sugerente de diarrea es la diarrea nocturna. Cuando piensan en diarrea nocturna en el paciente con colon irritable, tienen que sospechar en un cáncer y háganle colon. A ver, una más. Causa funcional. Causas funcionales. A veces sí. Síndrome de intestino irritable. Dos más ya, para ya seguir con mala absorción. La C. La D. ¿La B o la D? ¿B de bueno o D de dado? Bueno, dado. Bueno, dado. A ver, ¿quiénes piensan bueno? ¿Quiénes piensan dado? Dado. Actualmente, no les hablo de eso, la otra. Tratamiento erradicador para Helicobacter pylori, tratamiento cuádruple terapia por 14 días de tratamiento, siempre de base IVP doble dosis, siempre de base 2 antibióticos, siempre bismuto. ¿Por qué doy IVP doble dosis? Porque el Helicobacter genera un microambiente microaerófilo, alcalino, con una ureasa que produce el amonio en amoníaco, genera como una capita de un pH alcalino, porque si estuviese en el pH ácido moriría. El IVP lo que permite es que el Helicobacter se sienta a gusto, salga a la superficie y venga el antibiótico y lo destruye. Por eso IVP doble dosis. ¿Ya? ¿Doy claritromicina? No, porque tiene resistencia del 50%. Muy bien. ¿Doy amoxicilina? Sí, de base porque ha demostrado erradicación. ¿Cuál es la dosis de la amoxicilina que van a usar? ¿Cuál es la dosis que van a usar? 1 gramo, ¿cada cuánto? Cada 12 horas por 14 días, ¿ok? Y yo uso, por ejemplo, 8,75 cada 8. Potencio más el gramo, ¿ya? Porque hay un estudio que se llama estudio de erradicación dual que ha demostrado que solo darle IVP doble dosis más amoxi 8,75 cada 8 erradica el helicobacter. Solo los dos. Por eso su amoxidosis está. ¿Ok? ¿Qué más van a añadir? ¿Cuál es el segundo antibiótico? Levo. Muy bien. ¿Otro? Una tetraciclina, ¿cuál? Doxy. ¿Metronidazol sirve? No sirve, muy resistente. 50% también de resistencia en Arequipa, Perú. No lo usa. Ok. ¿Qué más pueden usar? Furazolidona, furoxona. Y agreguen siempre bismuto. ¿Dosis de bismuto? 1 gramo, 0.5 por día. O sea, de 262, denle 2 tabletas en el desayuno y 2 en la cena, 4 por día. Okay. Última pregunta para hablar rápido de malabsorción y que vayan a la casa a descansar. Esto es por lo del dumping, ¿no? Creo. Ah, sí, chicos. No, el examen de internado ya. Próximo año va a ser interno. La D.
La D de dado para Helicobacter, ¿no? Sirve, los operamos a todos. ¿Tratar el dolor? Ahí dice, el principal objetivo de los procedimientos quirúrgicos. Tratar el dolor. Sí, cruz. Tratar el dolor, La B. Reducir el ácido estómago. facilitar el drenaje. Quirúrgico. La B. ¿Cuál, doctores? B. A ver, ¿cuántos piensan que es la tamaño gástrico? ¿Alguien piensa que es tamaño gástrico? Con la B. Ok. Está ahí, estamos bien. Reducir la producción ácida del estómago. Eso. La C, facilitar el drenaje. Puede ser. La D, reducir posibilidad de infección por Helicobacter. Y la E, tratar el dolor. No. ¿Y las demás qué piensan? No sé. Solamente se hacía la piloroplastía más vagotomía supraselectiva para disminuir la producción ácida del estómago. Recuerden ustedes que el nervio vago izquierdo igual anterior, derecho igual posterior, llega hasta el estómago, generando al final una pata de ganso llamada la target, en el cual llegabas a inervar la célula parietal, por lo tanto producías ácido clorhídrico, y lo que se hacía antiguamente era hacerle una vagotomía supraselectiva, pero como no iba a haber inervación, tenías que hacer un corte en el píloro para que pueda pasar el alimento. Eso se llamaba piloroplastía. Y eso se conoce como vagotomía supraselectiva más piloroplastía en el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica para disminuir el ácido. Ok, última pregunta y voy a mi mala absorción. Esta está súper fácil, ¿no? Gastritis crónica trófica. Sí, la B. Está súper fácil, ¿ah? Bien, chicos, ¿qué opinan? Sí, no, no, sí, Ya nos voy a cansar. Ya, metaplasia, displasia o atrofia. Supongo que están entre esos tres, ¿no? Ya, vamos. ¿Cuál da más riesgo de cáncer? ¿Displasia, metaplasia o atrofia? Displasia. Listo, chicos. ¿Puedes cambiarles todo ahí? Ok. La próxima vez que vengan en hepatitis vamos a hacer unas preguntas de toda hepatitis, ¿ya? Si puede, se queda un poquito más porque hepatitis es larga. ¿Tienen algo que hacer después de la clase de hepatitis? Es viernes, creo. ¿Sí pueden hacer algo el viernes? ¿Tienen tiempo? Ya, vamos a quedarnos resolviendo los que quieran, claro, ¿no? Voluntario. Ok. 5 minutos para hablar de mala absorción. 5. Mala absorción y mala digestión. Mala digestión se define como la hidrólisis defectuosa de nutrientes. Mala absorción se define como la absorción inalterada. ¿Bien? Cuando hablen de mala absorción, piensen intestino, hígado, páncreas, hígado y estómago. ¿Ah? Listo. Causas de fisiología, lo que pasa es que hay una alteración de la solubilización, digestión, liberación del sustrato, hay cambios químicos, hay una absorción mucosa alterada. Bien, puede ser premucoso, mucoso o postmucoso, así lo he dividido. Premucoso, todas estas causas. Cualquier causa que altere la absorción de lípidos, calcio, cualquier causa que genere una alteración del componente macromolecular, no absorbo proteínas, no absorbo aminoácidos y no se libera bien el sustrato. Estas son premucosas. Mucosas que la propia mucosa del enterocito no quiere absorber nada. Es por una alteración de difusión principalmente. Y la posmucosa es por una función alterada. ¿Ya? Listo. Entonces les decía premucosa, mucosa, posmucosa. Y en posmucosa dividimos vasculares y linfáticos. Muy bien. De la malabsorción de grasas tienen que recordar solamente una cosa: la A-beta lipoproteinemia, la enfermedad celíaca y el sprue tropical. Son las tres principales causas de malabsorción de grasas. Recuerden Sudan 3, recuerden Anion Gap. ¿Normal, bajo o alto? Normal. Muy bien. Malabsorción de proteínas, recuerden la enfermedad celíaca y el sprue tropical otra vez, y los hidratos de carbono lo mismo. O sea, doctor, usted me quiere decir que cuando no tengo celiaquía no absorbo nada. Correcto, doctor, no absorbes nada de esas cosas. Por lo tanto, hay que darte suplementos de todo eso. Y aquí está la malabsorción de algo importante, las vitaminas. Recuerden que las liposolubles son la ADEC, ADEK, eso ya lo saben,
En estas recuerden que no hay absorción de las micelas, por lo tanto no se absorben la grasa. Recuerden la insuficiencia pancreática exocrina. En la vitamina B12 recuerden el factor intrínseco de la gastritis crónica atrófica, que ya hemos hablado bastante. Del ácido fólico recuerden la absorción en el duodeno, ¿ya? Minerales, calcio, magnesio, hierro y zinc. Recuerda que el magnesio es la causa más frecuente por el consumo exógeno de magnesio actualmente. ¿Bien? El rescate del colon es esto que les decía, que el colon genera un gradiente de gramos, y este gradiente de gramos permite que el paciente tenga diarrea y gas. Recuerda que en el colon hay unas bacterias que generan alteración y producción de gas. Entonces, mediante la absorción de las bacterias se puede absorber cerca del 90% de las calorías retenidas, generando solo un 20% del paciente con diarrea. En la mala absorción por esta alteración de la válvula ileocecal que te comentaba hace un momento, generas diarrea por esta causa. Muy bien, la clínica, el paciente tiene alteración de mala absorción, deficiencia de proteínas, deficiencia de vitaminas, como puedes saber, que hemos visto hace un rato, y la clínica que te da es una dermatitis de tipo herpetiforme. Es un rash vesicular con superficies extensoras, aproximadamente solo 10% de los pacientes. En insuficiencia pancreática recuerden la esteatiorrea, recuerden la pancreatitis crónica. El espro tropical no es frecuente en nuestro medio, en países tropicales. En nuestro medio no es frecuente la enfermedad celíaca. ¿Qué es esta famosa? Hay una alteración de este gen que es el HLA-DQ3, que es una alteración de este brazo, DQ2 o DQ8 también. Esta alteración de esta enfermedad es autosómica recesiva, no es autosómica dominante, por lo tanto algunas veces plantean que es idiosincrática, depende de cada uno de los pacientes. Recuerden que tiene una alteración con los autoanticuerpos, con la anticuerpo antitransglutaminasa, y hay que dosar los anticuerpos antiendomicio, anticuerpos antitransglutaminasa y hacer esta biopsia para hablar del famoso MARCH. El MARCH es el aumento de los linfocitos, alteración de las criptas, atrofia de las vellosidades o hipoplasia. De acuerdo a lo que hay, definen 1, 2, 3 y 4. Se los recomiendo, háganselo en un cuadrito y se lo ponen en su escritorio porque he visto preguntas de MARCH. No sé por qué, pero les gusta preguntar. Entonces recuerden, 1, incremento de linfocitos, 2, disminución de las vellosidades, 3, atrofia y 4, hipoplasia. No está muy difícil de acordar. Anticuerpos, los más sensibles y específicos, anticuerpos antitransglutaminasa. Para hacer el diagnóstico necesitamos las dos, biopsia de intestino más un anticuerpo antitransglutaminasa positivo. Tratamiento, dieta libre de gluten de por vida, darle suplementos, ya vimos que no absorbían fierro, que no absorbían calcio, no absorbían folato, denle vitaminas por lo tanto, y si no mejora con la dieta le pueden dar esto. Y listo. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿Les ha gustado la clase? Bueno, los espero para hepatitis. Gracias, chicos.